Bienvenidos a nuestro segundo día en Tiflis, la capital de Georgia. Hoy queremos subir a ver la Madre Georgia en el teleférico. Vamos a pasar por el Puente de la Paz, está sobre el río. Vamos a ver la Plaza Europa. No es una plaza, es como una rotonda, ¿no? Pero bueno, ahí sí. Se llama así. Ese es el nombre, sí. Ajá. Y un fragmento del muro de Berlín. Cositas interesantes. Hola. Bueno, un paso peatonal soterrado. Nos llamó la atención que incluso en estos lugares venden tarjetas SIM y también puedes encontrar ropa, sobre todo de invierno, ahora que ya las temperaturas bajan, zapatos, bolsos y también recuerdos de viaje. No. ¿Te imaginas esas aguas bañar? Qué bonito es, está bonito, aguas bañales o no está bonito, tiene peste, pruébala a ver. No, agua limpia, qué bonito está. Eso es un helecho, ¿eh? Sí, son helechos. Mira. ¡Wow! Y esta es la Plaza de Europa. Como pueden ver las banderas. La bandera de la Unión Europea y la bandera de Georgia. Algo que nos sorprendió mucho fue saber que la ciudad contaba con un fragmento del muro de Berlín. Este muro fue construido en 1961 y dividió la ciudad de Berlín en dos partes, Berlín Oriental y Berlín Occidental. Así que durante casi 30 años fue un símbolo claro de la separación entre el bloque comunista y el capitalismo. Su propósito inicial era controlar los movimientos entre ambas áreas, pero terminó separando familias y comunidades enteras. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989, en un momento histórico muy recordado, las personas lograron derribar la barrera física que había marcado sus vidas. Hoy día se ha convertido en un símbolo de libertad, reconciliación y superación de las divisiones ideológicas. Mira, dice en la placa que el pueblo de Alemania le regaló este pedazo del muro de Berlín a Georgia como símbolo de amistad entre los dos pueblos. ¿El muro de Berlín tiene? ¿Pedazo del muro de Berlín? Ahora vamos a tomar el teleférico para ir a visitar a la Madre Georgia. Esta es la vía más rápida y directa y además te ofrece vistas hacia la ciudad, lo cual es muy bonito. Vamos a ver. Hay que comprar el ticket. Esto empieza a trabajar de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cuánto cuesta? 2,5 es el. $5. 2,5. $2,5. O sea, es menos de $1 por persona. Es bien económico. Hello. 2 tickets. La tarjetica, la puedes recargar. Esta tarjetica creo que sirve para la guagua, para el metro, esto se recarga y pagas en la tarjeta. Después tenemos que averiguar cómo se recarga la tarjeta. Pues si queremos utilizar si alguna guagua. Exacto. Guagua es autobús, lo que en cubano le decimos guagua. En cubano. En cubano, sí, en cubano, en idioma cubano. Hay que andar rápido para montarse ahí. Sí, eso se monta uno en movimiento. Ay, mi madre. Dale. Pero cogió velocidad. Se mueve.
Georgia es una de las naciones más antiguas del mundo, con más de 4000 años de historia. Se encuentra estratégicamente situada en la región del Cáucaso, conectando Europa y Asia, lo que ha sido clave en su trayectoria como punto de encuentro de diferentes culturas y civilizaciones. A lo largo de los siglos ha alternado entre ser reino independiente y parte de otros grandes imperios, como el romano, el persa y el otomano. Esta mezcla de influencias ha dejado una profunda huella en su cultura, arquitectura y tradiciones. Su capital, Tiflis, ciudad donde nos encontramos en esta ocasión, es hogar de unos 1.2 millones de habitantes, con una distribución demográfica bastante equilibrada entre hombres y mujeres. La moneda oficial es el lari, un reflejo de la orientación pro-europea que ha tomado el país en los últimos años y su intención de integrarse próximamente a la Unión Europea. Posee un clima continental, con inviernos fríos y veranos calurosos, por lo que la mejor época para visitarla es la primavera o el otoño, cuando el clima es más suave y agradable. El georgiano es el idioma principal del país. El ruso, legado de la era soviética, sigue siendo hablado de forma cotidiana y el inglés se ha vuelto bastante común, especialmente en las zonas turísticas, lo que facilita la comunicación y hace la experiencia mucho más accesible y cómoda. Si te gusta la arquitectura, disfrutarás muchísimo del centro histórico, pues en él encontrarás combinados estilos medievales georgianos, persas, otomanos, neoclásicos rusos y soviéticos, con otros mucho más contemporáneos, creando así un paisaje urbano diverso y fascinante. Los secadores de pelo. Sí, ¿cómo que secadores de pelo? Esos son secadores de pelo gigantes. Cantidad de tráfico por el puente aquel. Where are you from? Türkiye. Merhaba. Un águila, tío. Una vista. Vale la pena venir hasta aquí arriba, ¿qué va? Está demasiado lindo. Ay, mira, también hacen café turco, que se prepara con arena caliente. ¿Este de Tbilisi fue el que te gustó? Es lo más bonito que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Sí. Interesante. Sí. Es un tremendo la canela. Dice hace té. Muchos souvenirs bonitos. Mírala allí, la madre de Georgia. ¿Cómo se llama? Kartlis Deda. Es una estatua de 20 metros de altura, creada en 1958 para conmemorar los 1500 años de fundación de la ciudad. Ajá. La estatua tiene en una mano una copita de vino que dicen que simboliza la bienvenida, la hospitalidad, pero en la otra mano tiene una espada, como diciéndote: yo te recibo y soy hospitalaria, pero no te pintes. Con los No te enemigos, pintes, que también me defiendo. con los enemigos no está para juego. Así. Y es que no puede estar para juego porque la ciudad ha sido objetivo de ataque de muchas civilizaciones, de los mongoles, de los otomanos, de los persas. Hay que defenderse. Si yo fuera la estatua, tuviera dos espadas en vez de una copa y una espada.
No, pero a nosotros nos ha dado la bienvenida bien, así que se agradece. Sí, se sí, agradece yo la te doy la hospitalidad. bienvenida con las dos espadas. Te digo, cómprate vino en la ciudad, que ahí yo tengo las dos espadas. Pero está impresionante. Vamos a alejarnos un poquito a ver si la podemos ver mejor. Anae, ¿tú vas corriendo? A ver si se ve mejor desde lejos. Estoy con apuro. Ven, de esta mano, en la mano izquierda tiene la copa de vino. Y entonces en la derecha tiene la espada. Y lo otro es que está vestida con traje tradicional del país. No se nota mucho porque se ve una figura de una sola pieza, ¿no? Pero conceptualmente está vestida con el traje tradicional. Y de este lado tenemos un área completamente boscosa que además es el jardín botánico de la ciudad. Vamos a entrar al jardín botánico, pero hay que pagar la entrada en una casetica que tienen aquí. Hello, 2 tickets. La entrada vale 4 laris por persona, son 8 nari. Eso es. Chica, yo cambié un billetico de 20 para ver el de 10 por primera vez, que nunca me han dado el de 10, me dieron 2 de 5. No hemos visto todavía cómo son. ¿Habrán? Deben haber. Mira los cactus, mira, me llevo un esqueje. Muchacho, tú me quieres llevar un espejo de gato. Mira lo que me encontré. Un bebedero y ese está muy zen. Es el yin y el yang, mira. ¿Verdad? Con fuerza. Sí. No se puede pasar por allá porque dice que hay peligro de rocas cayendo, pero miren esos colores. Silencio, una tranquilidad. Nada más se oye el sonido del río. Está grande el pino ese. Sí. Uy. Ay, yo quiero ir allá abajo. Esto es recorrido. Miren la protección que le ponen para que no se caigan las rocas. Duro. No se imagina que se ha encontrado un bosque de bambú en este clima. Y el bambú soporta el frío. Bajo cero. Falta un oso panda ahí. Ah. Nos transportamos a la tierra de los osos panda. Instruyéndome ahí. Dice que comenzaron a plantar todas las especies de árboles que hay aquí en el 1901, entre 1901 y 1902, y que por el río, por la ubicación, por las piedras y no sé qué, se crea aquí un clima que es similar a los climas subtropicales. Entonces, por eso es lógico que veamos este tipo de plantas. Bien interesante, bonito. Ay, piachuelito corriendo por ahí. ¿Por aquí o por allí? Yo creo que es el lado, No, hay que tener cuidado. Tú pisas 2 veces. Hay que tener cuidado, tú no sabes. Tú pruebas 2 veces y caminas una. Ajá. Tú pasas y yo me quedo aquí. Ven. Por si acaso. No estoy viendo rescate. Ay. No lo. Ya estoy caminando normal. Pero ¿por qué tú lo mueves?
Si yo camino se mueve, imagínate. Ya lo pasaste. Ya. Ya. Qué bonito. Ay, ya vamos. No hay quien se tome un plato de sopa en el puente. Camina por ahí después. Te quedas un par de metros que no hayas la estabilidad. Ay, tío, mira, esos arbolitos son los que yo te decía cuando la gente hace arreglos florales, que eran plásticos. Eso es Parecen- eucalipto. Parecen plásticos, ¿eh? Vamos a cruzar a ver. Ay, mamá, ¿tú vas a pasar por el palo ese? Te vas a superar a ti mismo, ¿eh? Por ahí resbala más, porque es piedra mohosa. No, espérate. Él viene con una alarma a este lugar. Sin una manito ni nada para aguantarte. Orgulloso de mi esposa, caballero. Miren qué alto. Este paso ahorita puedo hacer malabares en un circo. Cada vez me lo ponen más difícil. Saben que mi campeona fue con todo eso. Ya la tiré por el zip line y todo. Ni me lo recuerde. Ni me lo recuerde. No se pierdan esa cara. Vayan a ver el video del zip line. ¿Viste que no es plástico? Ya me dieron la bienvenida a una telaraña. Qué bonito, con el color ese, ¿verdad? Parece plástico, ¿no? Ahí está la partida, mira. Mira las hojas que raro, igual son dos hojas, una para cada lado que sale del medio de la ramita. Henry, cuando ve los arreglos florales con eso, dice que no, que eso era plástico. ¿A quién votaste? El segundo. El segundo. Ramito de... El de la rosa rosadita. Ah, yo voté el primero. Sí, pero el primero era como plástico. Como plástico, no. ¿No era plástico? No. No, estaba todo. Sí, pensé que era plástico, como se veía así, un color opaco, así, raro. ¿Es plástico? Mira, tiene una langosta. Hola. Ese influencer quiere salir en la foto de todas maneras. Все, супанарamos. Este árbol es considerado santo en el hinduismo y el nombre que le dan significa árbol de los dioses, de Odar. Grande que no, entre los dos no podemos. Ay, un abrazo a la naturaleza. No te veo, Titi, no te veo. Ay. Qué grande. Parece que hay desprendimiento de piedra en esa columna. Bueno, no podemos acercarnos, pero está bien bonita, está muy bonita. Titi, yo quiero otra cosa para la finca. ¿Qué quieres? Uno sí parece de esto. Una cosa más bella. ¿Qué tú crees? A la entrada. Qué bonito. Qué bonito, jardín japonés.
construyeron en conjunto entre la embajada de Japón y Tbilisi, como símbolo de amistad entre los pueblos. ¿Y os es amigo todo el mundo? Sí. ¿Es el que te gusta a ti, rojito, no? Sí. Debe ser una cosa ahora en otoño y otra cosa totalmente diferente en primavera. Con toda la cascada. Mira, aquí tiene otra cascadita de bambú. Bambú. Ese bambú parece plástico. Sí, tiene vaya, libertad de artística. Esa es Naricala entonces, Titi, ¿no? Marica. Ah, mira, por eso te dijeron que, por eso se veía en el mapa que no se podía entrar, pues estaba cerrado, que están trabajando. Esto que ven aquí es la fortaleza Naricala, construida como una ciudadela persa en el siglo IV. Nosotros cuando buscamos información decía que estaba cerrado por reforma. La están reformando ahora. También parece que es una costumbre porque a lo largo de los siglos la han reformado y la han ampliado diferentes imperios como los árabes, los mongoles, que incluso la utilizaron como bases militares. Ah, súper impresionante, ¿eh? Mira los torreones. Esos sí están intactos. Ya la muralla arriba sí está más deteriorada. Pero lo que están haciendo es protegiendo Sí, la roca para que no haya desprendimiento. Entonces tendremos suerte la próxima vez que vengamos a Georgia y entramos a la fortaleza. Bueno, ya es obligatorio una próxima visita, porque no podemos quedarnos sin entrar a Naricala.